Hola, soy Juan Felipe Quintero, soy el médico que les va a hablar hoy de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Este tema me asesora la doctora Diana Díaz, ella es médica pediatra de la Universidad de Antioquia. Vamos a abordar esta temática desde unos conceptos básicos de desnutrición, de alimentación, pasaremos por los índices antropométricos, la evaluación clínica, cuál es el manejo, qué resoluciones existen, cuáles son los protocolos que se usan para garantizar un adecuado cuidado de los niños con desnutrición aguda que tienen menos de 5 años. Espero sea de su agrado y aprendan bastante y se familiaricen con el tema. Entonces, la desnutrición aguda se define principalmente como una enfermedad de origen social. Es una enfermedad que conlleva un deterioro de la composición corporal del niño. Se asocia a un deterioro de la composición corporal y la alteración de las funciones orgánicas y psicosociales del niño. Es una enfermedad social, afecta a los niños menores de 5 años e incrementa el riesgo de muerte. Dicha alteración depende de la edad de inicio y de la calidad de la dieta consumida, la cual puede ser suficiente en energía y nutrientes o aportar mayor cantidad de energía, pero insuficiente cantidad de proteínas y demás nutrientes que permitan el adecuado estado nutricional del paciente. Cuando nos referimos a que una enfermedad es de origen social y se causa por inseguridad alimentaria, es porque una persona padece esta condición cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos o nutritivos para un crecimiento y desarrollo normal y para llevar una vida activa y saludable. Esto dificulta un acceso a una buena alimentación y no permite un adecuado crecimiento normal. En Colombia, para el año 2019, se confirmaron 263 casos de niños que tenían desnutrición. De estos, el 33,5% eran menores de 6 meses y el 29,7% eran niños de 6 a 11 meses. Destacar que el 45,2% de los niños eran indígenas y la gran mayoría eran niños que fueron reportados en el ambiente hospitalario. La desnutrición aguda es el resultado de la carencia del aporte energético, lo que corresponde a un tiempo de ayuno prolongado, que desencadena en una serie de fenómenos adaptativos para asegurar y mantener las funciones esenciales para la supervivencia. En condiciones normales, la fase anabólica se da en el periodo postprandial como resultado del aporte de nutrientes. Esta fase está mediada principalmente por la insulina, que permite la entrada de glucosa a las células y la reconstitución de las reservas energéticas de glucógeno y lípidos. El 75% de la glucosa que ingresa por vía intestinal se deriva del metabolismo celular y el otro 25% se deposita a nivel hepático y muscular. Cuando se encuentran periodos de deprivación de nutrientes, se bajan los niveles de glucosa postprandial circulantes y pasadas entre 2 a 4 horas de ayuno aparece hipoglicemia, induciendo la disminución de los niveles de insulina en sangre y el consumo de glucosa en los tejidos, sin afectar inicialmente el metabolismo neuronal. Para mantener los niveles de glicemia se activa la glucogenólisis en el hígado y la glucólisis en el músculo. Una vez agotadas las reservas de glucógeno entre 8 a 10 horas después de instalado el ayuno, como mecanismo de regulación se aumentan los niveles de glucagón, noradrenalina y cortisol. Por acción del glucagón se va a realizar síntesis de glucosa a través de la gluconeogénesis partiendo de precursores proteicos en el músculo. Si el ayuno o el déficit de alimentos se prolonga entre 24 a 36 horas, tanto la noradrenalina como el cortisol estimulan la lipólisis, que lleva a la degradación de ácidos grasos para la beta-oxidación mitocondrial para la producción de energía por medio de los cuerpos cetónicos. En este momento del ayuno o del déficit de nutrientes, la fuente energética se da principalmente por la producción de los cuerpos cetónicos que ingresan al sistema nervioso central como el sustrato de energía para frenar la proteólisis muscular.
La regulación endocrina que confluye permite la disminución de los niveles de insulina en sangre de la hormona tiroidea y produce desaceleración del metabolismo basal del paciente. Por ende, va a disminuir el crecimiento del niño. Si el ayuno se prolonga en el tiempo, el uso normalmente de las proteínas en la etapa de gluconeogénesis para la producción de energía y la capacidad de síntesis proteica desencadenan alteraciones funcionales que llevan a morbimortalidad en el niño. Por otra parte, también recordar que la reducción del tejido adiposo como sustrato de ácidos grasos reduce la concentración de cuerpos cetónicos, lo que aumenta la excreción de urea y nitrógeno. Y a nivel sistémico, ¿esto en qué se va a reflejar? A nivel del sistema nervioso central encontraremos un paciente que va a estar más letárgico, irritable, va a tener impacto directo en el neurodesarrollo, en la disminución del apetito. A nivel tiroideo disminuye o se altera la función tiroidea, altera la respuesta frente al cortisol y a la hormona de crecimiento. Va a tener mayor predisposición a tener infecciones respiratorias, va a haber alteraciones en la funcionalidad cardíaca, puede haber falla cardíaca asociada y otro tipo de condiciones secundarias, puede haber alteración de la función hepática, alteración de la función inmunológica, se altera la capacidad para absorber macronutrientes y se aumenta el riesgo de infecciones en el tracto gastrointestinal. A nivel del páncreas se reduce la función de las células beta y se altera la función exocrina pancreática, y también a nivel renal va a haber alteración en la capacidad de la función renal y en la función de excreción, y también se va a empezar a perder la capacidad o integridad de la piel. Entonces el primer mensaje que quiero que se lleven es que todo parte de la detección de los niños con desnutrición aguda. La mayoría de los niños consultan varias veces y no se detecta la desnutrición. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder detectar la desnutrición? Pensarla y siempre ser juiciosos tomando peso y talla del paciente. Los pacientes y las mamás nunca van a consultar porque el niño está desnutrido. Esto es algo que debemos de sospechar. Por ende, vamos a hacer un poco de énfasis en esto, de unos aspectos básicos que deben de tener en cuenta en ese tipo de condición. Los dos elementos fundamentales que quiero que se lleven en esta charla es la importancia de la evaluación antropométrica y la de la evaluación clínica al momento de buscar el diagnóstico de desnutrición aguda. Algunos pacientes son fáciles de diagnosticar, sobre todo los que tienen desnutrición grave, pero aquellos que tienen desnutrición moderada puede no ser tan obvio y requiere la realización juiciosa de los parámetros antropométricos. ¿Cuáles? El peso, la talla y el perímetro braquial. Entonces, si es un niño menor de 2 años, es muy importante pesar una balanza digital. Si es de mayor de 2 años, con función de tara, para que permita pesar al niño o niña en brazos de un adulto, repetir 2 mediciones y sumarle o restarle más o menos 100 gramos para poder tener un adecuado valor. Si es un niño más grande, pesarlo en una balanza, mejor que sea electrónica, y tratar de evitar generar pesos indirectos o por medición ocular. La idea siempre es pesarlo sin ropa, sin pañal, que el instrumento que estemos usando esté calibrado, que lo taremos antes de pesarlo, y muy importante, si no contamos con la báscula, pues lo pesamos con la mamá, pero ese es el método tal vez menos recomendable. En menores de 2 años vamos a buscar la longitud, que se hace con el tallímetro, que es este instrumento que nos permite medirlo adecuadamente y que tratar de que esté completamente erguido. Se realiza la medición en el infantómetro y se necesitan siempre 2 personas para realizarlo adecuadamente. Y si es mayor de 2 años, tratar de hacerlo en posición supina en el tallímetro, y se repite la medición 2 veces para poder tener un adecuado valor. El peso y la talla medidos se deben interpretar ¿a la luz de qué? A la luz del peso sobre la talla, que es el indicador del crecimiento que da la relación el peso con la longitud o talla y da cuenta del estado nutricional del individuo. Esta clasificación antropométrica permite hablar de desnutrición aguda
y se sintetiza en unas escalas que se llaman las escalas de desviación estándar que ya vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de talla para la edad, hablamos de desnutrición crónica. Cuando hablamos de peso para la edad, hablamos de nutrición global, e IMC sobre la edad es un dato de análisis para la edad. El indicador antropométrico, recordar que es un indicador estadístico que surge de la combinación de dos variables y me permite evaluar cuantitativamente el crecimiento y el estado nutricional del paciente, y me permite comparar en el tiempo contra valores de referencia para la edad y el sexo del paciente en su población. La talla para la edad es un indicador del crecimiento que relaciona la talla y la longitud y da el valor histórico o acumulativo de ese niño. En cambio, el peso para la edad es un indicador antropométrico que relaciona el peso con la edad sin considerar la talla. La evaluación antropométrica del peso para la talla tiene unos puntos de corte, unas desviaciones estándar, que son un puntaje Z, y que tienen un valor dependiendo de la referencia poblacional según la resolución 2465 del 2016 de Colombia. Entonces hablamos de que un niño tendrá desnutrición aguda moderada cuando está entre -3 a -2 desviaciones estándar, y es una desnutrición aguda severa cuando es menor a -3. Esta medición es un poquito inexacta si el niño tiene edemas, porque eso puede aumentar el peso y dar falsos negativos. Recordar, esta es la escala de Colombia, la pueden encontrar en internet fácilmente y encontrar que son aquellos niños que están en desnutrición, aquellos que están por debajo, entre -2 a -3, y podemos tener un resultado histórico. Que nos permite medir al paciente y ver cómo se comporta en referencia a la población colombiana. En niños de 0 a 2 años, también hay de 2 a 5, de 5 a 10 años, para poder realizar la medición. Una herramienta muy útil que podemos usar es el programa ANTRO. Es un software de la Organización Mundial de la Salud, es software libre, se permite para niños entre 0 a los 5 años, el ANTRO+ para niños más grandes, y me permite hacer el mismo cálculo que acabamos de mostrar o que acabamos de conceptualizar de una manera rápida en el consultorio. Es bastante útil, yo puedo poner la fecha de la visita, la fecha de nacimiento del niño, cómo fue medida la longitud y el peso, si tiene edema o no, cuánto fue el perímetro cefálico, el pliegue precipital, y automáticamente él me tira los Z-score que ese paciente tiene dependiendo de las condiciones con las que se compara. El perímetro braquial es muy importante. Si está entre mayor o igual a 11.6 centímetros y menor o igual a 13.5 centímetros es de alerta, y es una medida de tamización extramural que no reemplaza la medida de talla y peso, pero que me permite poderlo mirar. Si es un niño que tiene menos de 11,5 centímetros en la medición, es un niño que tiene una desnutrición aguda grave y es un predictor de riesgo de muerte en el niño. También eso tiene una barra de colores que me dice que es un paciente en verde, es un niño que está bien, en amarillo es un niño que está en alerta, y en rojo es un niño que muy probablemente está en desnutrición y tenemos que prender las alertas. Mire, se selecciona el brazo no dominante del niño, vamos a identificar el acromion y vamos a identificar el olecranon, y vamos a buscar el punto medio entre ambos puntos para poder poner la cinta métrica o la cinta de papel de medición que se usa para esta medición. Se mide la longitud entre ambos puntos con el codo flexionado y se realiza una marca en el punto medio para poder hacer la medición. Luego entonces se deja caer el brazo del niño y se realiza la medición. Se verifica que la cinta no esté demasiado apretada o suelta para poder tener el resultado correcto en el niño. Bueno, vamos a hablar entonces de la evaluación clínica del niño. Recuerden que la mayoría de las veces consultan por otras cosas y hay que tener la alerta de buscar esta condición. Es algo que tenemos que hacer demanda inducida en los pacientes.
Aguda se puede presentar como moderada o severa y cuando es severa puede tener unos fenotipos como es el marasmo, el kwashiorkor o una combinación entre ambas condiciones como el marasmo kwashiorkor. A veces se puede realizar el diagnóstico de desnutrición solo con indicadores clínicos, pero siempre es muy importante para el seguimiento las mediciones antropométricas. Hay algunos signos que nos ayudan a confirmar el diagnóstico del niño que tiene desnutrición. Si tiene cabello escaso, si es quebradizo, si es opaco, si se tiene el signo de la bandera, si se ve como de varios tonos, un café, rojizo, pálido, si lo vemos edematizado, si tiene el signo de la cara de luna llena, un niño que se ve irritable, que está llorando mucho, es un espectro, no están todos los niños, pero hay que buscarlo y son indicadores principalmente de desnutrición aguda. Es frecuente en los niños que tengan más que todo desnutrición crónica, las lesiones descamativas o hipohiperpigmentadas, la dermatosis por kwashiorkor, la palidez en palmas, que puede ser un signo de anemia grave. En los ojos puede presentarse lo que se llama las manchas de Vitot, que es por deficiencia de vitamina A, puede haber irritación conjuntival, fotofobia y me puede ayudar a hacer el diagnóstico clínico. En niños que no tengan signos carenciales, pero que tengan un síndrome hematoso en estudio, que tengan menos de 5 años, la primera causa que hay que pensar es desnutrición en nuestro país. Ya luego pensar en otras causas clínicas como problemas de tipo renal. Cuando hablamos de marasmo, hablamos de una respuesta adaptativa frente a la inanición, siendo el fenotipo más común caracterizado por la depresión de los depósitos de grasa subcutánea y de la disminución de la masa muscular en ausencia de edema. Como resultado, frente a la deprivación de proteínas y de carbohidratos, vamos a encontrar un niño con atrofia muscular y grasa muy enflaquecidos, con el cabello escaso, decolorado, con atrofia grasa retroocular, con atrofia de las glándulas salivales, con estomatitis, queilitis, con la piel muy seca, con palidez cutánea. Se asocia principalmente con desnutrición de tipo crónica. Son niños que han perdido la capacidad para jugar, se quedan muy quietos, gastan menos energía, están como en reserva, usan los cuerpos cetónicos como fuente de energía y vamos a ver menos lesiones en piel. Importante destacar que la fisiopatología del marasmo se entiende que es debido a los periodos de ayuno y al estado catabólico persistente. Eh, en, el marasmo es una respuesta adaptativa. Recuerden eso muy bien, muchachos. Cuando hablamos del kwashiorkor, es un edema de origen nutricional que es bilateral, simétrico, ascendente, con fobia. Se describió principalmente en África, en Ghana, y son niños que tienen escaso aporte de proteína en la dieta. Se ve con alteraciones en la piel por déficit de vitamina A, C y colágeno. Se afectan las mucosas, los epitelios y tiene la característica de que va a generar muchos problemas. Dentro de la dermatosis por kwashiorkor podemos ver lesiones hipohiperpigmentadas, descamativas en extremidades. Todo niño con edemas, recuerden muy bien que es desnutrido hasta demostrar lo contrario y siempre pensarlo como un diferencial ante problemas renales. Cuando hablamos de kwashiorkor, no se ha precisado muy bien la fisiopatología de por qué se dematizan los niños, pero recuerden que como hay problemas de proteínas, también hay malabsorción intestinal, la dermatosis que ya hemos hablado. Esta es la peor forma de desnutrición, tiene alto riesgo de mortalidad debido a la hepatomegalia, a las lesiones en piel, al edema, a que no hay una respuesta adaptativa como lo hace el marasmo. Son niños que tienen insulina normal o alta, se frena la gluconeogénesis y la energía que viene del intestino no se consume, mantienen un anabolismo todo el tiempo
y se degrada rápidamente la proteína de tipo visceral. Típicamente los niños que presentan kwashiorkor son niños que son principalmente alimentados con carbohidratos, con escaso aporte de proteínas, manteniendo funciones de tipo anabólicas por este predominio de la glucosa en la dieta, que aunque bajas son suficientes para el frenado de la gluconeogénesis y que tenga que utilizar la proteína visceral que el niño tiene. Además, tienen capacidad para sintetizar proteínas a origen hepático, llevando a hipoalbuminemia, pérdida de la presión oncótica y mayor producción de edema. Aquí queremos visibilizarlos de que los niños pueden tener lesiones hiperpigmentadas, la piel se adelgaza mucho y se puede esfacelar, pueden tener lesiones en el área genital, lesiones de conductilidad, úlceras periorificiales. El niño puede tener riesgo de fallecer, esto se puede manejar con vaselina, pero son niños que muy probablemente van a tener muchos problemas y riesgo de infección. Pueden tener ulceraciones, quemaduras graves, lesiones exudativas que parecen quemaduras pero realmente no son quemaduras sino signos de desnutrición. Todo esto puede mejorar cuando se logra que el niño se nutra adecuadamente, pero podemos observarlo como signos clínicos de desnutrición. Pueden tener también signos de infección secundaria por la carencia nutricional. ¿Cómo se mide el edema en un niño? El edema en un niño se deben tomar los pies del niño y presionar los pulgones en ambos pies durante al menos 3 segundos. Si la depresión generada persiste, hablamos de que tiene prueba del edema positivo y es uno de los signos del kwashiorkor. Los niños y las niñas con edema bilateral tienen alto riesgo de muerte y es una urgencia médica. Se han establecido algunos grados de edema. Hablamos de edema leve, cuando se presenta solo en los pies, moderada cuando tiene compromiso de pies y manos y la parte inferior de las piernas, y el edema severo cuando es generalizado, o sea que incluye los pies, las piernas, las manos, los brazos y la cara. Aquí otra vez el signo de la fobia. Edema grado 1 solo en pies, grado 2 cuando tiene en pies, en manos, y grado 3 cuando lo vemos en toda su extensión y también vemos esfacelación, hipo e hiperpigmentación y signos como si fueran quemaduras. El marasmo kwashiorkor es la combinación de ambos. Anteriormente vemos un niño que está completamente demasiado, ha perdido mucha proteína, pero miren que también está dematizado en los miembros inferiores, tiene cambios en la piel por atrofia, pero es un niño que también ha disminuido su actividad. Miren que tiene la mirada perdida, los ojos hundidos, tiene edema en manos, está bastante comprometido. En el abordaje, el segundo paso es el tratamiento de la desnutrición aguda. Yo no les voy a hacer mucho énfasis en cómo se trata, pero sí quiero que se lleven unos conceptos grandes dentro de nutrición y que estén familiarizados con los términos de lo que se usa para el tratamiento de la desnutrición aguda. En Colombia, en el año 2020, la resolución 2350 permite los lineamientos para el manejo de la desnutrición aguda moderada severa entre los niños menores de 5 años. Es una política nacional de atención integral en salud enfocada en la atención primaria y la atención diferencial de la población vulnerable y me permite tener una ruta específica para saber cómo se deben de manejar estos niños y qué debo de tener en cuenta a la hora de tenerlo o de detectarlo. Es obligatorio pues en todas las instituciones de salud y es importante que la conozcan y que sepan que existe. ¿Quiénes entran al protocolo de la resolución? Los niños que tienen desnutrición aguda moderada, los niños que tienen desnutrición aguda grave con presencia de edema o aquellos que se detectaron con perímetro braquial menor de 11.5 centímetros. ¿A quiénes también incluye? Los niños con desnutrición aguda que tienen peso bajo para la talla y talla adecuada para la edad. Los niños que tienen peso bajo para la talla y baja talla para la edad, pero excluye a los niños que tienen retraso en talla, porque tengan un peso adecuado para la talla y baja talla para la edad. ¿Por qué? Porque eso puede ser constitucional. Puede que su papá y su mamá sean personas de talla pequeña y el niño tenga el peso adecuado para la edad, pero no va a lograr
tener el promedio colombiano porque es un indígena o es una persona que es de su genética, lo va a predisponer a tener una talla baja. Entonces existen unas fórmulas terapéuticas para el manejo de la nutrición aguda, moderada y severa. Ya los vamos a ver. La idea siempre con estas fórmulas es tratar de llevar el manejo del niño, que antes era de forma hospitalaria, a un ámbito ambulatorio que ya ha sido respaldado científicamente, y con estos protocolos se garantice el adecuado aporte nutricional de ese niño. La primera es la fórmula terapéutica lista para el consumo FTLC. Es una fórmula con mínimo contenido de agua, tiene bajo riesgo de contaminación, es recomendado por la OMS, lo usamos en el ámbito ambulatorio en niños mayores de 6 meses a 59 meses. La ventaja es que se puede utilizar en condiciones de extrema temperatura y bajo acceso al agua. Es un alimento que ya está preparado, se administra directamente sin necesidad de refrigeración o de cocción. Es un alimento con propósito médico, indicado para niños entre los 6 a los 59 meses. Un sobre equivale a 92 gramos y son aproximadamente 500 kilocalorías, o lo que se traduce a 12,5 gramos de proteína. Contiene macronutrientes y micronutrientes, el 45 a 60% son lípidos. También tiene sodio, potasio, calcio, fibra, magnesio, zinc. Es fácil de digerir hasta en pacientes que tienen diarrea. La FTLC es rica en maní, es rico en maní, esto es bastante dulce, es chicloso, es bastante denso. También está indicada en los niños que tienen nutrición aguda sin complicaciones, que se pueden manejar en casa. Ya vamos a ver más adelante qué quiero decir con eso. Es fácil de digerir en el tracto gastrointestinal, es tolerable y normalmente se hace lo que se llama la prueba de apetito. El sabor es dulce, a maní, es semisólido, facilita pues la aceptabilidad del niño frente a ella, y muy probablemente va a ser el aporte nutricional principal que vamos a tener en los niños desnutridos. La fórmula terapéutica F75 se usa también como un alimento médico. Se usa porque muchos de los niños van a tener deficiencia de micronutrientes. Los tipos de nutrientes comprometidos y la severidad de las carencias dependen de la cantidad de leche materna que que tienen los niños. Depende de la calidad de la alimentación habitual. La fórmula terapéutica F75 la usamos en unas fases que se llaman las fases de esterilización y transición. Es rica en vitamina A, zinc, cobre, no contiene hierro, es muy rico en lípidos y va a tener también aportes de diferentes electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, fibra, magnesio, hierro, cobre. Se puede dar sola o diluida con mezclas con leche materna. Y aporta más o menos por cada 100 mililitros de la preparación 75 calorías. Lo puedo usar en niños entre los 0 a los 6 meses de edad y se puede administrar con la leche materna. Cuando yo realizo el abordaje terapéutico del niño con desnutrición aguda, lo puedo hacer de forma hospitalaria o ambulatoria. La evidencia científica ya ha respaldado que estos niños se pueden tratar de forma ambulatoria en casos de desnutrición aguda, utilizando los protocolos estandarizados que ya les mostré. Para los casos de desnutrición aguda, moderada, severa con complicaciones, lo que permite disminuir la tasa de mortalidad, aumenta los índices de recuperación, es la capacidad que tenemos como equipo de salud de adherirnos a esas guías. La adecuada definición del escenario de manejo es fundamental para orientar las indicaciones terapéuticas de acuerdo con la edad del paciente, si presenta comorbilidades, si hay infecciones, y poder evitar la muerte de los niños que están afectados. Otro de los mensajes grandes que quiero que se lleven de esta charla es que la desnutrición aguda es una urgencia médica, así el paciente haya sido evaluado por consulta externa. De allí la importancia de la sensibilización que debemos de tener al detectar estos casos. Es muy importante realizar una historia clínica completa y un examen físico, resaltando los antecedentes patológicos, de crecimiento y desarrollo del niño, la historia social, las prácticas de alimentación, hacer un examen físico completo, una valoración antropométrica,
que debe tener un histórico en cada contacto que el niño tenga con el servicio de salud para poder hacerle el seguimiento y el diagnóstico correcto. Cuando yo hago las preguntas o la anamnesis para hacer la historia clínica, deben de contener la evaluación nutricional, la evaluación médica, familiar y social. Es importante calcular la edad del paciente de forma adecuada, sobre todo en niños que tienen antecedentes de prematurez. Indagar por el crecimiento y desarrollo del niño, los síntomas que haya presentado recientemente. ¿Por qué? Porque si está infectado también debo de tener esas consideraciones. Si ha tenido fiebre, tos, diarrea, infecciones en la piel, en los ojos, que me sugieran infecciones en otros sitios. Si ha tenido cambios en el estado de conciencia, si está letárgico, irritable, hipoactivo, si ha perdido el apetito. Revisar todos los antecedentes completamente, cuáles fueron las condiciones preconcepcionales, prenatales, la historia del nacimiento, si hubo o no prematuridad, si hubo peso bajo al nacer, cómo fue la adaptación neonatal, si hubo patologías previas, si ha presentado desnutrición, alergia, si ha estado con procesos infecciosos, si ha tenido enfermedades transmitidas por vectores, si ha tenido uso de medicamentos, hospitalizaciones, cirugías, si está con personas con otras enfermedades. Importante también indagar la práctica y la técnica de lactancia materna y alimentación complementaria, a qué edad empezó con la alimentación de alimentos sólidos y semisólidos, cómo los come, con qué frecuencia, qué porciones tiene, la consistencia, los horarios, cómo le va con los líquidos, cómo los recibe, cómo se preparan esos alimentos, dónde se consumen, los factores socioeconómicos y el tamaño de la familia, la ocupación de los padres, las prácticas del cuidado, si hay factores estresantes, si hay condiciones laborales y de la familia, cómo son las creencias sobre la alimentación, y también indagar si hay violencia intrafamiliar que esté generando problemas en la alimentación del paciente, y todo lo que como médicos consideremos en el contexto en que ejerzamos nuestra profesión. Hay unos elementos que se han resaltado que tienen mayor riesgo de mortalidad y que junto al diagnóstico de desnutrición aguda se consideran como urgencia vital y necesitan tratamiento inmediato. ¿Cuáles son? El niño que está en estado de choque, el niño que está con diarrea aguda persistente, que tiene infecciones respiratorias, infección urinaria, sepsis, si tiene compromiso de la piel, dependiendo de la extensión y el tipo, si ha tenido una anemia grave, si está con hipoglicemia, una alteración hidroelectrolítica asociada, si tiene signos de enfermedad grave como vómito o que no come absolutamente nada, si se encuentra letárgico, inconsciente o si convulsiona. Muy probablemente, si el paciente tiene alguna de esas condiciones, será un paciente que necesitará manejo de la desnutrición en el ámbito hospitalario porque necesitará otro tipo de soportes, y si no, es un niño que muy probablemente pueda ir al ámbito ambulatorio. Importante tener en cuenta, entre el 80 y 95% de los niños van a poder manejarse en el hogar sin complicaciones o en sitios de baja complejidad. En cambio, el 5 al 15% de los niños van a tener un manejo intrahospitalario debido a sus complicaciones en la mediana o alta complejidad, y va a necesitar siempre apoyo del sector social para mirar la complementación alimentaria en las familias que tienen alta vulnerabilidad, porque esta es una enfermedad social, una enfermedad del reflejo de muchas de las patologías que tiene la sociedad. ¿A qué niño yo le puedo dar manejo ambulatorio? Aquel niño que cumple todos los criterios entre los 6 a los 5 años, que tenga un Z-score menor de 2, que tenga un edema grado 1 o 2, que el perímetro del brazo sea menor de 11.5 y además presente todos los siguientes. Que es un niño que está activo, reactivo, consciente, sin ningún tipo de complicación médica o comorbilidad alguna, y que tenga una prueba de apetito positiva. Muchos de los niños cumplirán estos criterios, y aquellos niños que ya egresan del manejo hospitalario deben de cumplir esas condiciones para tener un egreso tranquilo, un egreso que sea tranquilizador, y para poder continuar el manejo en casa con los seguimientos. La prueba de apetito es fundamental, permite evaluar la ingesta de este alimento terapéutico. Muchas veces la pérdida del apetito puede ser el único síntoma de complicación o comorbilidad del niño que está desnutrido. Por esta razón, el examen físico completo y la prueba de apetito con la FTLC son criterios para definir si el niño con desnutrición aguda puede ser dado al tratamiento ambulatorio y debe ser hospitalizado.
Si el niño tiene pérdida del apetito como signo de complicación, es muy importante vigilarlo hospitalariamente. Si la pérdida del apetito se relaciona con procesos infecciosos o metabólicos coadyuvantes, es importante saber que no solo la FTLC va a suplir el requerimiento nutricional. La prueba del apetito se considera positiva cuando hay consumo de al menos la cantidad esperada de FTLC de acuerdo con la edad y peso del niño, lo que permita la recuperación nutricional de ese niño en casa y en seguimiento cercano por el equipo de atención en salud. Si la prueba de apetito es negativa, ese niño debe quedarse hospitalizado para vigilancia clínica. La prueba del apetito siempre debe realizarse bajo supervisión del equipo médico. Puede ser un auxiliar entrenado, una enfermera que tenga los conocimientos previos de esto, y deben tener algunos parámetros. Como es una prueba diagnóstica y no de tolerancia a la vía oral, es muy importante tenerlos en cuenta. Se realiza solamente con FTLC o Plumpinut, que es la marca comercial. Se realiza entre los niños entre los 6 a los 5 años. Que están buscando que tenga manejo ambulatorio. No se debe realizar en niños menores de 6 meses o en niños mayores de 6 meses que pesan menos de 4 kilos. Y se debe realizar en un área que sea independiente, aislada, tranquila, que el niño consuma el alimento voluntariamente, sin obligarlo. Se debe ofrecer el alimento con amabilidad, felicitándolo cada vez que el niño come. La prueba del apetito siempre se debe hacer porque muchas veces el niño no luce mal o en la historia no lo detectamos, pero no come el FTLC, ese niño muy probablemente va a tener algún tipo de problema. La prueba también puede ser negativa porque el niño esté lleno y no quiere consumirlo. Siempre ofrecerlo en cuchara y con un vaso echarle con agua porque la FTLC es muy dulce y es muy densa. Muchachos, es muy importante que quitemos el tabú frente a la desnutrición. No juzguemos a los padres, no siempre es negligencia, muchas veces no se tiene simplemente con qué comer. Cuando se tiene un niño de 6 a 59 meses y pesa entre 4 a 7 kilos, la ideal es que consuma al mínimo en la prueba de apetito un cuarto del sobre, y a medida que aumenta la edad debe de aumentar la cantidad del sobre que se come. Si el niño come menos de lo esperado, se niega a consumir el FTLC a pesar del ayuno y el ambiente propicio, es un niño que es candidato a realizar manejo hospitalario. Otro mensaje clave que quiero que se lleven es que el tratamiento ambulatorio se ofrece a niños con desnutrición aguda, moderada, grave, sin complicaciones. Después de que terminamos todo lo anterior, existen los criterios para manejo médico que deben de tenerse en cuenta. Si el niño tiene peso para la talla, presenta edemas, el perímetro del brazo es menor de 1.5 y tiene alguna condición que aumente la morbimortalidad, tiene menos de 6 meses o más de 6 meses pero menos de 4 kilos, está inconsciente, letárgico, que tiene edema nutricional, tiene algún tipo de diarrea, vómito, rechaza la vía oral o está deshidratado, si está febril o hipotérmico, si tiene lesiones ulcerativas, si tiene una hemoglobina disminuida, está con anemia severa, si tiene una prueba médica negativa o tiene alguna condición social que lo predisponga a alguna condición social de inseguridad, es mejor dejarlo hospitalizado. En resumen, todo niño menor de 6 meses, que pese menos de 4 kilos, mayor de 6 meses, que tenga una prueba de apetito negativa, que tenga complicaciones médicas o nutricionales, o que su entorno social lo predisponga, es un niño que debe estar hospitalizado y es una urgencia vital. Muchachos, en Colombia la desnutrición es una condición de salud, una enfermedad que es de notificación obligatoria en el Civigila. Existe una ficha específica para ello y siempre se debe diligenciar para poder garantizar el tratamiento al niño. Si yo estoy en un contexto extramural o estoy en un evento ambulatorio, debo de tratar de instalar el manejo médico inicial. En caso de requerir remisión, puedo empezar hidratación, antibióticos, desparasitantes y empezar el proceso de remisión del niño.
si estoy en un extramural, si estoy en un sitio donde no cuento con las condiciones para poder hospitalizarlo adecuadamente y empezar el proceso de remisión de ese niño que tiene desnutrición. ¿Cómo se inicia el tratamiento hospitalario? Siempre se debe iniciar la estabilización en el lugar donde me encuentre con el paciente, en el paciente hospitalizado, si estoy en un hospital de primer nivel o segundo nivel, antes de la alimentación. La fase de estabilización son las primeras 24 a 72 horas, donde voy a realizar reanimación, corrección de condiciones médicas agudas y potencialmente mortales, y por ahora voy a hacer un inicio cauteloso del manejo nutricional. En la fase de transición es un paso progresivo entre la F75 y el alimento requerido para recuperar las condiciones nutricionales, que puede ser leche materna o FTLC, y continuar el tratamiento y la vigilancia de las condiciones agudas ya estabilizadas. Y en la fase de rehabilitación, que puede durar hasta 60 días, se puede dar un aumento progresivo del aporte calórico para alcanzar la velocidad de crecimiento compensatorio e involucra un seguimiento periódico del niño y vigilancia de las condiciones nutricionales y de salud para poder continuar el manejo ambulatorio. Una vez definido el escenario de manejo y teniendo en cuenta el insumo de los 10 pasos de la OMS que ya vamos a ver más adelante, debo de mirar si puedo pasar al niño a una fase de transición o una fase de rehabilitación. Recordar siempre que la fase de transición se da del día 3 a 7 y puede durar hasta 14 días en el manejo del niño. Entonces el abordaje terapéutico corresponde en las primeras 24 a 48 horas de estabilización el tratamiento para corregir las condiciones médicas agudas que son mortales en este momento en que se capta el niño. Se inicia en el hospital donde llegue el niño, así sea un primer nivel, se hace una fase de estabilización mientras se remite a otro nivel donde se puedan garantizar otro tipo de cuidados. Va a tener un abecedario. Se trata de controlar la hipoxemia y vigilar si el niño tiene esfuerzo respiratorio. B, buscar o tratar de corregir si hay hipoglicemia. Hidratar de forma cautelosa, puede ser por vía oral o por vía nasogástrica en la medida de lo posible. Detectar el choque, reponiendo líquidos y electrolitos por vía enteral en la medida de lo posible, a menos que esté contraindicada será vía endovenosa. Se vigilará la función renal, vigilando la diuresis y el gasto urinario. La función intestinal se vigilará por medio de las áreas de hidratación oral, por boca o sonda nasogástrica, y el inicio cauteloso de la alimentación. Es importante recordar que esto va a depender también de la severidad de la desnutrición, de las comorbilidades. Por eso se puede adaptar dependiendo de las necesidades de cada paciente, pero existe un protocolo con el cual yo puedo empezar a detectar o evitar condiciones que pueden matar. Otras condiciones que están en el abecedario son corregir la anemia grave en los niños que tienen hemoglobina menor de 4 o menor de 6 con signos de falla cardíaca, niños que tengan hipotermia, abrigar, mantener la temperatura, iniciar antibióticos según la recomendación. Muchos niños con desnutrición aguda grave van a necesitar antibióticos siempre, porque están inmunosuprimidos. Y muchas veces no se detectan signos por la misma inmunosupresión. La lactancia materna se debe continuar, promover y facilitar para estimular la producción y la continuidad en el tiempo de la misma. Si se identifican clínicamente algún tipo de deficiencias, se debe planear la reposición y buscar también la parte de la vacunación. Se debe también buscar si el manejo nutricional empezar a planear el manejo nutricional con que va a continuar el paciente. Vamos a empezar a humectar la piel, a hacer cuidados básicos de la piel para mejorar esa condición como barrera. Evitar el síndrome de retroalimentación. Esto se anticipa, se detecta y se monitorea por medio de condiciones como el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Y estimular el desarrollo, siempre el cuidado con cariño, el estímulo y el juego, y la vacunación según lo que esté en ese momento vigente, según el plan ampliado de inmunización que tenga el país
para ese momento y la edad que tenga el niño. Listo muchachos, esto es lo que yo quería compartirles de desnutrición aguda, un abordaje, unos conocimientos básicos de qué existe hoy en Colombia para el manejo de esta condición. Estoy casi seguro que cuando estén más adelante en pediatría van a poder profundizar ampliamente en este tema, pero es importante que lo conozcan, que existe, que se empiecen a familiarizar con la terminología que se usa en el ámbito médico frente a la desnutrición. Quedo atento a cualquier duda, muchas gracias.